Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente aquí a un directo más en el canal. Estamos nuevamente con la Liga Ambarete Guaraní. En este día se van a estar enfrentando a ver los chicos de Fire Clan versus el Team Razor. Seguidamente 19:30 horas los chicos de Que en Paz Descanse versus BTK. A 20 horas Vencer o Morir versus Viernes 13. Y último 20:30 horas los chicos de Pombero Paraguay versus el Team NSA. Muy bien, un saludo muy especial a todos los chicos que ya están ahí saludando en el chat. Ya voy a estar leyendo los comentarios. Aguántenme un ratito que abro ahí el chat. Y sí, voy a guardar ahí también eso. Ahí está, estoy acompañado por el amigo Martín, que me ayuda en todas las partidas a escritar. Hola, ¿cómo ando? Dice Jorge Barrera. ¿Cómo andamos, Jorge Barrera? Mi gran amigo Jorge Barrera, un saludo. ¿Qué? Ya juega la PvP, dice Martín. Martín, ¿de qué juega PvP? Dice... Un momento, chicos y chicas. Ya estoy con ustedes. Qué buen tema, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Héctor Gómez, buenas brothers, dice Héctor Gómez. ¿Cómo andamos, Héctor Gómez? Avisa él, soy el primero, ¿qué tal? Dice. A ver, soy Nando. ¿Cómo andamos? Soy Nando, Un saludo muy especial a mi amigo Soy Nando. Ahí cito en su canal de YouTube también el amigo Soy Nando. Itachi Uchiha, ¿cómo andamos? De parte del clan Pombero, dice Itachi Uchiha, Muchas gracias, los chicos del clan Pombero, altos crack, Casi me acarrearon hasta heroico los chicos de Pombero, Qué pucha, 10 kills y eso hacían los chicos de Pombero, Tremendos crack. Los chicos de Pombero, Van a estar jugando también ellos el día de hoy, Después ya PvP, tengo mucha sala, dice Avisal. Ya está ya, Avisal. Sebastián Martínez, bienvenido mi cuate. Elvi Páez, hola bro. Hola mi cuate, ¿cómo andamos? Elvi Páez, mi gran amigo Elvi Páez, A ver, siempre voy a una transmisión. Saludos de Masterfire, dice Ángel Mora. ¿Cómo andamos, Ángel Mora? Saludos a los chicos quienes conforman el clan Masterfire, altos crack también. Muy bien, hoy en día la Liga Ambarete Guaraní pone de frente a los chicos de Fire Clan versus el Team Razors. 16 versus 16. La van a jugar el día de hoy, señoras y señores. Ya está ya conformando el Team 1 el amigo Ángel. A ver, por ahí cuando va ahí va otro, Toby. Acá está, el segundo. El otro dice el pene de Vance. Sale minte, sale minte. Mergas. A ver. 4 Lari. Y sí, Lari. Mati, Ariel, Gonza, Isaac, Richie, Polola, Soca y Miguel. Son los jugadores entonces que conforman el Fire Clan que va a estar jugando el día de hoy, señoras y señores. Muy bien, por su parte el Team Razor. Voy a bajarle más la música. A ver si me va turilando. A ver, siempre apoyando. Hola, dice Hugo Fernando. ¿Cómo andamos, Hugo Fernando? Mi gran amigo Hugo Fernando. Bienvenido al directo nuevamente. Muy bien, los chicos del Team Razor están representados por Candia, Moreno, Mulan, Yuli, Romero, Juan, a ver, Levi, J.I.B, Keviño y Frank. A ver, ahí está Teo también, Ciro, W y F. Muy bien, son los chicos entonces que están representando a los chicos del Team Razor en estas noches de la Liga Ambarete Guaraní, señoras y señores. Ya estamos de a poco llegando a lo que son las semifinales ya. Coque León, ¿cómo andamos, Coque León?
Capé y Coque Leonel. ¿Cómo andamos, mi gran amigo Coque? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín te manda saludos, también dice Coque. Muy bien, chicos y chicas, estamos preparados ya para lo que va a ser este enfrentamiento. Estoy muy ansioso, ya que hoy van a ser protagonistas clanes bastante competitivos, bastante reconocidos, y también quiero anunciarles que hoy el día estamos representados, o sea, que estamos patrocinados por el amigo Chuck Game Shop, para recargas. Ahí en la descripción del video les dejo su número de teléfono para cualquier consulta, no molesta, ahí está a disposición el amigo Chuck, con toda la buena onda que siempre lo caracteriza el amigo Chuck. Muy bien, así es, señoras y señores, mañana tendremos sala de suscriptores, cortesía del amigo Chuck, va a poner 2 premios para 2 salas, así es, así que a no perderse esos chicos, cortesía del amigo Chuck Game Shop, así que ahí, ya saben, tienen el número en la descripción del video, son consultas, no molesta, Muy bien, esperamos a que los protagonistas terminen de ingresar ya en lo que va a ser el campo de batalla. Jorge Daniel Villalba, ¿cómo andamos, Jorge Daniel Villalba? Tanto tiempo, mi cuate. Y mañana, 18 horas va a ser, así que estar atento, voy a estar pasando ID y contraseña acá en vivo y en directo para la sala, Así es, 310 diamantes por acá, el premio por acá, sala, No es mucho, pero vale más, O vale más, Aloña tiene un cuadro Marvel. Vale más, de Coahuila. No, está muy bien. Vamos a ver. Pepe dice Leonel González. ¿Cómo andamos, Leonel González? Agustín Acosta, ¿cómo estás, Agustín? Llegó Pama y te llevan a esa computadora, ¿eh? Hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Y damos inicio rápidamente al primer enfrentamiento del día de hoy. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Se enfrentan hoy cara a cara a los chicos de Fire Clan versus los chicos del Team Razor. Vamos a ver cómo termina esto y quién avanza hacia la siguiente ronda de la Liga en Barete Guaraní. Estamos auspiciados por el amigo Chuck Game Shop. A recargas en Free Fire, la mejor en confianza. Muy bien, vamos a ver. Ahí lo tenemos a los chicos de Fire Clan que están vestidos de color blanco, mientras que los chicos del Team Razor están de color negro. Ahí está la diferencia de ropa. Ya saben las reglas, No matar antes que marque la primera zona. Voy a estar leyendo, porque hay reglas por ahí. A ver. Muy bien, tenemos 29 jugadores entonces para lo que va a ser este enfrentamiento. ¿Quiénes ingresaron menos, Martín? Es que... Muy bien, vamos a ver la regla. Muy bien, vamos a ver, lo tenemos a los chicos de Fire Clan cayendo aquí en esta posición, allá en busca de equipamiento, en busca de loot. Lo tenemos a Mergas. A ver si lo bajamos un chiqui más la música. Ahí está, perfecto. El sonido del juego.
Ahí está espectacular. Muy bien, verificamos todo, que esté todo correcto para rápidamente ir presentando. Muy bien, representando a Fire Clan, lo tenemos encabezando al Team 1, al amigo Ángel. Un saludo cordial al amigo Ángel, Aquí está, desparramando talento, Muy bien, vamos a ver, este es, no sé cómo se llama, HRZN. Muy bien, un saludo para él. Toby. El pene de Vance, Ahí está el pene de Vance, Chalemite. Muy bien, tiene uno entonces representando a los chicos de Fire Clan. Por el otro lado, los chicos del Team Razor. Ahí está conformado por Candia Moreno, Fat Mulan. ¿Cómo es? Fan de Mulan. Fan de Mulan, Ahí está. Ya le va a Muy bien, vamos a ver los chicos del Team 2, entonces, que representan al Team Razor. Por su parte, el Team 3. Ahí está encabezado por Mergas, Lari, Mati y Rodri, que representan a los chicos de Fire Clan en esta noche de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien. Gracias, Martín. Muy bien, vamos con el Team 4. El Team 4 que ingresó con un jugador menos. Lo tenemos ahí a Romero, Juanpa y el Levi. Y están con un jugador menos los chicos del Team Razor. Muy bien, pasamos al siguiente team. El Team 5, Ariel Gonza, Isaac, Richie. Los chicos del Team 5 quienes representan a Fire Clan. Seguidamente vamos con el Team 6, J y B. Está acompañado por Shot y Keviño. Los chicos de Team Razor que tienen un jugador menos ahí. Entonces en total ya son dos menos. ¿Sí? 30 jugadores tenemos en la sala. Muy bien, señoras y señores, seguimos. Este es Polola, que está vestido de color blanco representando a Fire Clan. Lo acompaña Soka, y está también por ahí Aru. Ahí los chicos del Team 500, un saludo muy especial a los chicos quienes conforman el Team 500 también. Muy bien, seguimos con Frank, Pincha, Ciro, la W y F. Los chicos del Team 8 que representan a los chicos del Team Razor. Ahí está W y F luciendo esa máscara de pase Sakura, Tremendo el amigo, Muy bien. Muy bien, vamos a ver, tenemos ya actividad, a ver, y tenemos ya marcado lo que es la primera zona. ¿Quién? El Team 5-2, me dice acá Gonza, es el que está en problemas, señoras y señores. Cambia la música, bro, sí, eso estoy tratando de hacer, Y tenemos enfrentamiento, ahí está. Tenemos la primera baja de la noche, ¿quién? Ángel es el que hace... Ah, no, es la baja él. Ahí está. Así va cambiando. Vamos a ver los chicos del Team 1 que sufrieron ahí la primera baja de la noche. Los chicos de Fire Clan, 29 jugadores tenemos, señoras y señores. Hasta el momento los chicos de Fire Clan siguen teniendo la ventaja numérica de un jugador debido a que no ingresaron, no sé por qué, a buen motivo. Vamos a ver, este es Moreno, está ahí, fan de Mulan. ¿Quién? Qué reventada ahí del amigo fan de Mulan. ¿Quién? A ver, quedan 27 jugadores los chicos que se están enfrentando ya en pleno combate. Aquí, 88 en la cabeza, qué recibimiento ahí por parte de Lari. Vamos a ver, Mati, ¿por qué te veo así, Mati? A ver, ¿qué onda? Ahí está. Se buguea Mati, Ahí está, perfecto. Muy bien, Polola es el que se hace la kill también ahí, tratando de conectar a los daños Mati, a Rodri que ya lo tumbaron. Vamos a ver a Romero ahí, ya tenemos pleno enfrentamiento aquí. Se están encontrando los chicos de Fire Clan versus los chicos del Team Razor. Vamos a ver quién avanza hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. ¿Quién? El 8-4 me dice acá Martín. Es el WIF que tiene ya, hay 2 kills a su favor. Fan de Mulan también que no se queda atrás. El Team 4. Ahí están los chicos del Team 4. Ojo que lo tumbaron a Romero, quien se estaba asomando ahí por el sector de Levi. Es el que se termina llevando y convirtiendo esa kill. Rápidamente se va ahí, le ayuda a su compañero a levantarse y le da otra oportunidad. ¿Quién? A ver, ¿entre compañeros se bajaron? Sí.
Ojo que ahí está Moreno haciendo algo de daño. A ver, lo quieren espaldear, pero no. Moreno reacciona oportunamente y se consigue esa kill, reventando esa cabeza con la MP40 y quedan 16 jugadores. A ver, quiénes son los que quedan. El Team 7 son los que están quedando. Es Polola que se está defendiendo. Ahí en ese sector, Miguel que lo tumbaron. A ver, Soka que está llegando ahí rápidamente para darle otra oportunidad a Soka para que pueda seguir defendiendo. O sea, con todo muy bien. Ahí se están subiendo los chicos de Razor, del Team Razor. A ver, ya lo tumbaron a Soka. Lo van a terminar, lo confirmaron llevando Keviño. Era el que se confirmaba esa baja, señoras y señores. Quedan 13 jugadores. Vamos a ver, Miguel es el que queda, señoras y señores. A ver, defendiéndose con todo con ese MP40. Vamos a ver si lo logra. Está muy presionado por el enemigo y se lo terminan llevando, señoras y señores. A ver, ¿cuántos quedan? Quedan 11 jugadores. A ver, vamos a verificar. El Team 2, el Team 4, el Team 6. Así es, señoras y señores, es victoria para los chicos del Team Razor. Lo hicieron con 11 jugadores vivos. Rápida sala fue antes de que se cierre toda esta primera zona. Se estuvieron encontrando y ya fue este el resultado. Victoria para los chicos del Team Razor. 11 jugadores vivos. Muy bien, Candia que se convirtió 3 kills. Moreno 3 kills. Fan de Mulan 3 kills. Yuli 2 kills. Ahí está Levi con una kill. Y el resto que se está eliminando ya. Este es WIF, que se consiguió también hacer 2 kills. Para que los chicos de Team Razor avancen a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. La hicieron rápido los chicos de Team Razor, Nada, no hay vuelta a quedar. Seguimos allá, no queda ver. Así es, señoras y señores. Victoria para los chicos de Team Razor, Tremenda sala, rápida. Más rápido que tú, ¿no? Sí. Así es, señoras y señores, A Roger Vera, ¿cómo andamos, Roger Vera? No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. No me cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más de esto. Más torneos, más ligas, más cuadriláteros. Mañana tendremos salas con premios, no se olviden, cortesía del amigo Chuk Game Shop. Así que a no perderse mañana 18 horas. Hora paraguaya, le estaré esperando aquí en vivo en directo para que les pase ID contraseña para participar de 2 salas que va a estar teniendo premios, muy bien. Vamos a ver si tenemos ID y contraseña, porque fue una sala muy rápida, bastante rápida. Falta bastante todavía. Muy bien, vamos a ver. Qué tremenda sala que acabamos de ver. Ahora lo vamos a estar esperando. A ver. Muy bien, los chicos de Que en Paz Descanse versus BTK van a ser los próximos protagonistas, entonces, en ingresar al campo de batalla para ver quién de estos dos grandes equipos van a estar clasificando hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Recuerden, estamos presentados por el amigo Chup Game Shop. A recargas, ahí en la descripción del video tenemos el número de teléfono del amigo Chup. Servicio 100% confiable. Rodri Añasco, ¿cómo anda mi gran amigo Rodri Añasco, ¿El café es café por el color o es café por el café, Martín? ¿El café es café por el color o es café por el café? No, una broma café no. Así dice Rodri Añasco, no lo digo yo, ya repetí mi inglés chiste.
Ese tipo, el chiste del Capitán América, ese que le pegan todo. Más o menos esa onda viene. Muy bien, vamos a ver qué más dicen ahí los chicos en los comentarios. A ver, ahí está. Fue una rápida sala. Le alcanzó Tute. A ver, vamos a ver si tenemos ya ID de contraseña. Capelle, no llegué tarde, dice Rodeña con no, mi cuate, no llegaste tarde. Recién acaba de terminar el primer enfrentamiento de la noche. Ahora estamos aguardando por los siguientes equipos quienes van a estar participando. Ahí en la descripción del video tenemos la agenda para el día de hoy. Así es. Estamos esperando a los chicos de Que en Paz Descanse, que lo van a jugar versus los chicos del clan BTK. Seguidamente estarían participando los chicos de Vencer o Morir versus Viernes 13. Y por último, los chicos de Pombero se van a estar enfrentando a los chicos del Team NSA. Así es, señoras y señores. Acá hay puede, no sé. Sana, ¿no? Aguante Pombero, dice Fabri, 23. Elías Paraguay, llegué, dice Elías. Bienvenido Elías, a Rafa Cabrera. Hola bro, dice Rafa Cabrera. ¿Cómo andamos Rafa Cabrera? ¿Todo bien? Junior Ortiz, mala por tener tranquilo país, ¿eh? Gracias por estar aquí todos, chicos y chicas, acompañando como siempre y apoyando al directo. Un cariño y un abrazo tremendo de mi parte. Junior Ortiz cerca de la cancha Pinoza, Junior Ortiz. Vaya buena Junior Ortiz, a ver. Sí, vaya, Martín, ¿dónde te queda la cancha Pinoza? Acá derechito. Sobre Indio Francisco, ahí está. Qué grande el amigo Junior Ortiz, un saludo especial para vos, mi cuate. Acá no va a comer cerca de la cancha Pinoza, ese que está. A Junior Ortiz Benítez.
Yo le conozco a ese que está contigo, hermoso ese Junior. ¿De cuál? Oiga, dice Ronaldo. ¿Cómo andamos, Ronaldo? Bienvenido al directo, mi gran amigo Ronaldo. Saludos desde Ñembucú, Capé, dice. Un saludo a los chicos que nos ven desde Ñembucú, la ciudad de Pilar. Ya están a las fiestas hawaianas, si es que termina ese tema de virus. Hawaianas, a ver, bañame, ¿eh? Ya estaba todo yo, bañame, ¿eh? A ver si ya nos pasaron ID y contraseña. Voy con la ID y contraseña ya. Añame yo, Oye, vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Dale, bro, ya jugado. Y Capé dice Ronaldo, ya jugata. Después que termine el directo vamos a estar jugando, sin problema. Ya quiero que juegue Viernes 13. Dice, sí, hoy juega Viernes 13. Agustín Acosta. Hoy juegan los chicos de Viernes 13. Van a estar desparramando talento ahí los chicos de Viernes 13. A ver, vamos a ver contra quién se van a estar enfrentando. Contra los chicos de Vencer o Morir. Ahí tipo, eso es lo que yo veo. Contra los chicos de Vencer o Morir se van a estar enfrentando los chicos de Viernes 13. Va a estar imperdible después de este enfrentamiento, que va a ser entre los chicos de Que en Paz Descanse versus BTK. Muy bien. Mira. Sí, yo lo juego al verso, dice Agustín Acosta, Te vamos a estar explicando entonces aquí en vivo en directo, mi cuate, Hoy contra la Rusheo, dice. Sí, vamos a ver, full Rusheo, Son dos grandes equipos muy competitivos quienes van a estar jugando, así que esperamos mucho de ellos y vamos a estar pendientes a las acciones, a la estrategia que van a estar implementando para poder quedarse con la victoria y poder avanzar, por supuesto, a la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien. Ya con nosotros los KRP nos eliminamos Juan Ortiz, para la próxima, mi cuate, Muchas gracias a todos los chicos quienes ya dejaron ahí su like. Gracias, chicos, de calidad eso. ¿Qué aplicación recomendás para grabar? Dice Agustín Acosta. Yo uso Dude Record, funciona muy bien. Ahí en la descripción del video vas a encontrar la descripción de... O sea que en la dirección donde podés descargar esa aplicación, mi cuate. Guido Antonio Melgarejo. Hola, dice Guido Antonio Melgarejo. ¿Cómo andamos, mi gran amigo Doggy? Ahí está Doggy, Va la oportunidad. Saludos a los chicos del Clan Sin Miedo, siempre apoyando, A Roger Vera, esa es tu duda, no, pegado Martín. Martín, mi amigo Martín es a Roger Vera. Así es, mi cuate, El Yamina, dice Guido, qué grande Guido Antonio Melgarejo,
¿Qué pasó? Ah, bueno, gracias. Qué grande, Martina. Ahí, ¿cómo te parece mi ropa? Muy bien, tenemos ya ID contraseña para ingresar rápidamente a la sala. A ver, 91 88 12. Ahí está. Entra KPI. Ya apurate para ahí. Muy bien, y ya están presentes ahí los que van a ser protagonistas. El día de hoy, los chicos de Que en Paz Descanse. Ahí representado por Tano, J, Levi, Pitula. Ahí está Trep, Julio, Glock. A ver, TRZ, Goro, Iván. Ya ahí ahí está. Iván, Zeus, Oscar, Beto, Peque, Demente y Ozzy. Son entonces los 16 jugadores quienes representan a los chicos de Que en Paz Descanse en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Y por el otro lado, los chicos del clan BTK. A ver, está conformado ahí por Mayra, Milagros, Maida, Judith, las chicas presentes. Ahí damos inicio rápidamente. Muy bien, vamos a ver dónde nos quedamos. Estamos activos, papi, dice Juan. ¿Cómo andamos, Juan? Bienvenido al directo, mi gran amigo Juan. Vamos a ver quién es más. Tranquilo, Paman, Andrés Mateco, dice. Siempre apoyando y gracias por el saludo, crack, dice Doggy, qué grande el amigo Doggy. Siempre apoyando a los chicos de BTK. Ahí, nos digo, de Sin Miedo. Igual. Muy bien, perfecto, Buenas, papu, dice Juan. Qué grande, amigo Juan, gracias por estar aquí. A Doggy también, gracias por estar aquí, mi cuate. Alexis Ayala, tiene retraso tu directo, Rey. Dice 2 minutos, Alexis, 2 minutos de retraso, mi cuate. Ahora mismo yo ya estoy viendo que estoy saltando ya el avión y ustedes están en el lobby recién. Ahí está. Martín, se escucha todo tu audio acá. Muy bien, 31 jugadores entonces para este encuentro. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. Lo están jugando los chicos de BTK versus Que en Paz Descanse. Los chicos de Que en Paz Descanse, quienes vienen vestidos de color negro para este enfrentamiento, mientras que los chicos de BTK de color naranja. Que en Paz Descanse, dice Chichi. ¿Cómo andamos, Chichi? Bienvenido al directo. Muy bien, lo tenemos a Milagros, ahí a Judith también, representando a los chicos de BTK. Ahí lo tenemos a Tref en pantalla, lo acompaña Julio, Glock, TRZ también. Muy bien, Aldo es el que va cayendo por ahí. Los chicos del Team 4 que están representando a los chicos de BTK. Muy bien, estoy ansioso ya por saber quién va a estar clasificando a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Uno de naranja cayó mal, creo, dice Agustina Costa. Vamos a ver, vamos a verificar. Este es el Lucky. Este es Lucky. Muy bien, este es el 99. Goro, Iván, Zeus y Oscar, los chicos del Team 5, representando a Que en Paz Descanse, vestidos de color negro, señoras y señores. Martín. Muy bien, lo tenemos a Crono,
Odiseo. Osito Furioso también, que grande Osito Furioso también, representando a los chicos de BTK también en este encuentro. Vamos a ver Beto, Peque, Demente y Osi. Lo tenemos a Cole. Ojo que Miguel está en el piso. ¿Qué le pasó a Miguel? Lo tumbaron a Miguel. A ver, lo tenemos primera zona. ¿Qué pasó ahí? J. Mira que lo terminaba llevando. Vamos a ver quién es J. ¿Dónde está J? Ahí está el Team 1. Muy bien, a ver, 41, sábado 4 esquinas contra ustedes, o sea, con los de Escuadrón, dice Guido Antonio. Ya está mi cuate, vamos a ver si participamos. Yo para mí que no tengo compromiso sábado, así que yo quiero participar también, yo quiero jugar también. Y así que vamos a dejarle ahí al amigo Juanco, que transmita. Y yo también quiero demostrar mis manqueadas. No, mentira. Vamos a ver, bueno, Mayra es el que está aquí, no sé qué pasó, se mataron antes de que marque primera zona. Vamos a ver cómo va esto. Como que para descanse, dice ahí Andrea Sainz. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, apoyando a los chicos de que en paz descanse. Muy bien, vamos a ver Chichi también, que está apoyando a los chicos de que en paz descanse. Tenemos 30 jugadores aquí en esta sala, señoras y señores. Muy bien, este es Julio. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. Lo tenemos a J ahí. Llegando en ese sector, looteando. Vamos a ver a Levi también. Pitula. Esta es Mayra. Lo tenemos ahí a Milagros también, que lo está acompañando. Y Judith. Está el Team 2, que está conformado de chicas, Muy bien. Perfecto. Lo tenemos a los chicos del Team 3, Strepe, Julio, Glock. Vine a verle a nuestro novio, dice Chichi. ¿Quién vio tu novio, Chichi? Vamos que en paz descanse, dice Andrea. Qué grande Andrea, que vino a apoyar con todo. Julio y Memor, dice Andrea. Qué grande. Vamos a buscarlo a Julio. Ahí está Julio. Este es Julio. El de que en paz descanse ahí, que tiene el apoyo ahí de la amiga Andrea. Muy bien, No vaya a quedar, no la vaya a cagar, Ina Julio. Muy bien. Los chicos del Team 3 son los que están representando a que en paz descanse. ¿Le puedo desactivar los comentarios a Chichi? Gracias, dice Andrea. ¿Por qué mala? ¿Por qué así? Vamos a ver, lo tenemos en pantalla a Judith. Ya tenemos enfrentamiento. Se están encontrando ya cara a cara aquí los chicos de BTK. Ojo que lo van a tumbar a Milagros. Lo tumbaron a Milagros, se quedó un poco distraída. Y no dudaron los chicos y la tumbaron. Ya lo confirmó Julio. Julio es el que se convierte en la kill. Vamos a ver, Judith es la que queda ahí defendiéndose con todo. Vamos a ver el Team 3 que también sufre la baja. Los chicos de BTK también que reaccionan y empiezan a disparar. Y es Alberto el que te lo dejó. No, mentira. Es el que convierte la kill. Vamos a verlo dónde se fue Alberto. A ver, este es Richie. Richie, el líder de BTK. Un saludo cordial para el amigo Richie. Vamos a verlo. Este es Alberto, el autor de la kill. 24 jugadores tenemos en esta sala, señoras y señores. Se están enfrentando los chicos de que en paz descanse versus BTK. Muy bien. Vamos a ver el 1-3, me dice Martín, pero tenemos a Beto que se va subiendo peligrosamente a esa casa, infiltrándose y logra conseguir la kill. Qué tremendo jugador. Ojo, Aide dice ahí. Chichi, a ver, hola crack, siempre presente, dice Hugo Valiente. ¿Cómo andamos, Hugo Valiente? Gracias por estar aquí, Hugo Valiente. Un saludo cordial para vos, mi cuate. Muy bien, seguimos con todos, quedan 21 jugadores. Pitula, Vectox, el más ídolo, dice Aide. Aide, bueno, muy bien, lo tenemos a Pitula recibiendo daño ahí por detrás. A ver, logra tumbar, derribar al enemigo y confirma la baja. Odiseo era el que se asomaba ahí por ese sector. Vamos a ver, este es el Glock. Lo tenemos a Aldo también, Kung Lao. Ya lo tenemos
A ver, se defiende Aldo, pero lo están espaldeando, le llegan por todos los costados, señoras y señores. Aldo, que hace lo que puede, pero ya lo terminan llevando. A ver... ¿No tenemos con color blanco ahora, Martín? Muy bien, azul tampoco, negro y naranja. Todo bien, crack, gracias por el saludo, dice Hugo Valiente. Gracias a vos, mi cuate, por estar aquí, apoyando como siempre el directo, Muy bien, tenemos 11 jugadores vivos. ¿Qué? A ver, el Team 1, los chicos de que en paz descanse el Team 2, que en paz descanse el Team 5, también hacia el Team 7 y es victoria para los chicos de que en paz descanse. Los chicos de que en paz descansen avanzan a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores, lo hicieron con 11 jugadores vivos. Ahí están los chicos quienes están festejando la sala. Ahí está, muy bien, este es Glock. A ver, Julio, si sigue conmigo, Julio. No, cañí, Julio, o sea. Le mataron a Julio, o sea. Muy bien, Mente, Ozzy, Betox, Oscar. Son los que están quedando aquí en el último, o sea que las últimas instancias del juego. Ya tenemos confirmado. A ver, ahí están los chicos de que en paz descanse festejando el triunfo por haber avanzado a la siguiente ronda, El desastre, Julio, ahí de... La topa, ahí más, Julio, ese. Ahí me voy con sí. El Luis, el pedazo puta paró, Oscar, Muy bien. Gracias, chicos y chicas, por estar ahí, tirando con toda la buena onda de siempre. Gracias, Muy bien, vamos a ver qué es lo que dicen, dice Julio Sánchez. Ahorita, Julio, ahí está Julio. Qué grande, Julio. Te estábamos viendo jugar, Ahí te estaban apoyando las chicas, Andrea, mi amor, te amo, Julio, Muy bien, ya está el saludo, mi cuate, De parte de Julio para Andrea, Muy bien, vamos a ver, Beto. Es el que está acá. Ojalá ahí, Ah, dije bien, Anda complicada ya, Villar. A ver, se están enfrentando aquí Beto contra el resto del mundo. A Beto, a ver quién. Ahí está reventada de cabeza por parte de Beto. Quedan 3 jugadores nomás ya en esta sala para entrar ya en lo que va a ser el enfrentamiento que va a ser entre los chicos de Vencer o Morir y los chicos de Viernes 13, Igual no. Sos muy crack, dice Julio Sánchez. Soy muy crack, ese más la verdad. Andé ahí. Sí. Muy bien, tremenda sala acabamos de ver, señoras y señores. No se olviden de dejar su buen like antes de retirarse, no se olviden. Para seguir trayéndoles más, Dedícate a alentar nomás, Julio. Aide. Beto, Aide, decís. Muy bien, muy bien. Natalia y Fran, hola, dice Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Vine también yo ya, dice. Muy bien, es victoria para los chicos de que en paz descanse. Así es. Te hablo de Kai, Oscar, Oscar, porque estás sin internet. Betux, el mejor, dice Aide. Oíste, Aide. Muy bien, estamos esperando entonces a los chicos de Vencer o Morir versus Viernes 13. Vaya, pasando yo juyo y dice.
Ven ahí, nos van a pasar ya de contraseña para lo que va a ser el siguiente enfrentamiento. En que lo van a estar jugando los chicos de Viernes. No, ahí ven, Vencer o Morir. Versus Viernes 13. Muy bien. No se olviden, chicos y chicas, estamos presentados por el amigo Chuck. El amigo Chuck Game Shop. Ahí está la descripción del video, 0971-121-043. Ahí está para recargas 100% confiables. El amigo Chuck Game Shop. Muy bien. Ya, esto terminó. Vamos a pasar ya a la siguiente sala. Mañana estaremos teniendo salas con premios. Ahí está cortesía por el amigo Chuck Game Shop. Va a estar poniendo los premios para las dos salas que se va a estar jugando aquí en vivo a través del canal. Mañana 18 horas, hora paraguaya. Lo que nos están viendo desde México, Chile, Colombia, Naña, en París, me acuerdan. Así que no perderse, mañana 18 horas les voy a estar esperando para dos salas. ¿Qué? No, mañana es semifinal ya por eso. Yo no voy a sellar para que no se moje eso.
A ver si nos pasan mi contraseña ya. Muy bien, tenemos ya ID y contraseña. Vamos a ingresar rápidamente a la sala. Ahí lo veo. Espérame. $92 7223. Muy bien, ya estamos dentro de la sala en lo que va a ser el enfrentamiento entre los chicos. Entre los chicos de Vencer o Morir versus Viernes 13. Ya el último enfrentamiento nuevamente de la noche. No. ¿Qué digo? No, esto nos queda los chicos de Pombero versus los chicos del Team NSA. Así es, señoras y señores. Así que tenemos mucho directo todavía, mucho por adelante. A ver. ¿Eh? ¿Por qué me cambiaron ahí? ¿Qué pasa? Muy bien, ahí están ingresando los protagonistas de la noche, los chicos de Vencer o Morir y los chicos de Viernes 13, que se están encontrando cara a cara aquí en lo que es la Liga en Mbarete Guaraní. Vamos a ver qué equipo avanza hacia la siguiente ronda. Hoy estamos, ¿qué día es hoy, Martín? Martes. Hoy es día el primero de
El primero de... Okay. Septiembre. Sí, primero de septiembre. Qué rápido que está pasando el año. Muy bien, ya estaban por terminar de ingresar los chicos. 16. Go, dice Freddy Núñez. ¿Cómo estamos, Freddy Núñez? Bienvenido en directo, mi gran amigo Freddy. Un placer tenerte ahí del otro lado de la pantalla. No, qué malo sos, Freddy Núñez. Siempre que te veo como milanesa ahí, justo en el hambre. Muy bien, ya están ya los chicos de viernes 13. A ver, está representado ahí por Poro, el Dillon, el Ben, el Lical, Esperma, Jefa, Cajita, Valen, Narco, Agus, Bruno. A ver, Piank, Marito, Bruno, Rizer. Son entonces los jugadores que están representando a los chicos de viernes 13 en esta noche que es la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores. Y por el otro lado está Nacho, Zurdo, Emanando, Chelo, Toro, Peligro, Warning, Zeus, Leiva, Erwin, Stone, Sasuke y John Witch. Son los que representan a los chicos de Vencer o Morir. Así es, señoras y señores. Hoy no juego contra Fagil, así me quedo viendo, dice Freddy Núñez. Qué grande Freddy Núñez. Mira, no, sí, a mí no se me convocó ahora para el verso, porque no puse reemplazante. Sí, hoy no me da el ejemplo. Creo que no. Muy bien, señoras y señores, estamos expectantes ya, estamos ansiosos por verlos desparramar talento aquí en el campo de batalla. A los chicos de Vencer o Morir, que van a estar jugando contra los chicos de viernes 13. Muy bien, de mi parte ya saben, de mi parte buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. Mañana tenemos un sorteo, Freddy. No es un sorteo, mañana tenemos un torneo. Así es, mi cuate. Un torneo que va a estar... van a ser 2 salas y cada sala va a estar teniendo un premio ahí, cortesía del amigo Chuck, el amigo Chuck Game Shop. Ahí está, 0971 121 043, 100% confiable en recarga del amigo Chuck Game Shop, que va a estar poniendo como cortesía ahí el premio para las 2 salas que vamos a estar jugando mañana 18 horas. Así es, a no perderse eso, Ahí está, selección hoy dice, porque muchos no pueden, dice. Yo no estoy en la selección, ni Kabul no estoy en la selección. A lo mejor para el equipo aplauso, si me llevan. Muy bien, luego de este enfrentamiento vamos a estar teniendo los chicos de Pompero Paraguay y los chicos del Team NSA. Tremendos cracks los chicos de Pompero. Hoy estuve jugando toda la mañana con ellos. Hija de puta como pegan, en clasificatoria. Ateo, hola 41. Hoy juego la selección, espectame que dice Ateo. No, pues sí, yo no voy a jugar. ¿Cómo te voy a expectar, mi cuate? Ese es el tema, mi cuate. Pero buena suerte y éxito para vos, mi gran amigo Ateo. Alto crack también, Mis señales ya, Ateo, o sea. Llama y reclamarle a los chicos de personal. Muy bien. Vendo gas en polvo, hey. Bueno que Martín gas en polvo. Muy bien, ¿todo listo? Vamos a ver. Sí, faltan 2 minutos para dar inicio. Mira.
Muy bien, damos inicio ya a lo que es este encuentro entre los chicos de Vencer o Morir y los chicos de Viernes 13. Ya saben, de mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Vamos a ver qué dicen ahí los chicos. Hola 41, ya leí, buena esa, dice Ateo, Mi señal muchísimas veces le RT, dice Ateo. Sí, así es, mi cuate, Saludos para Dolperman. Y para vos, Caster, ídolo, dice William Manuel Guzmán. Muchas gracias, William Manuel. Gracias por estar aquí. Ateo juega mi vez, Ganaque, dice Freddy Núñez, Qué grande Freddy Núñez. Muy bien, a ver quién también está por ahí. Que en paz descanse, campeonando. Aguarden, dice Beto. Ahorita Beto, y con el mejor Caster encima, dice qué grande Beto, No te olvides de dejar tu buen like, mi cuate, Te estuve viendo, así que estate pendiente de la repetición del directo, MP40 dice, vengo de parte de France, dice. Muy bienvenido, mi gran amigo MP40, Un saludo tremendo al amigo Franz. Muy bien, estamos ya dentro de lo que es la sala. Tenemos 31 jugadores para este encuentro. Lo tenemos a Spout, Zurdo, Emma y Nando conformando el Team 1. Apoyo 41 dice Alfa. ¿Cómo andamos, Alfa, Tranquilo, paina, Alfa. Aquí ansioso por ver el rusheo, por ver el enfrentamiento entre los chicos, ¿qué? Uno se eliminó, muy bien, Ya la caña y Guido Antonio me la dejó. La problema, gaseosa, costeada, Marte te dice. Viernes, pues, mira, sí, Everybody. A ver, vamos a ver, los chicos de Viernes 13 son los que van cayendo aquí en este sector. Vienen de color naranja, los chicos de Viernes 13 para este enfrentamiento. Muy bien, lo tenemos ahí a Pedro, a Dillon, a Ben y a Liscar. Los chicos del Team 2 representando a los chicos de Viernes 13. Muy bien. Beto, like al toque, capéis, Qué grande Beto, Gracias, mi cuate, Muy bien, lo tenemos a Chelo aquí en este sector, los chicos del Team 3. Ahí está representando a los chicos de Vencer o Morir en este enfrentamiento en que se define quién avanza hacia la siguiente ronda de la Liga Marete Guaraní. Una sola sala, no hay un margen de error. El primer error podría ser el último. Así es. Muy bien, no hay vuelta que dar. Y Murayario que hago, A ver, paisa, dice Federico. ¿Cómo andamos, Federico, mi cuate? ¿Todo bien? Muy bien, lo tenemos aquí a los chicos del Team 3 representando a Vencer o Morir. Warning. Muy bien, pasamos junto a Esperma. Este fue tu pasado, tu pasado. Tu pasado, Esperma. Muy bien, vamos a verlo a Jefa. Está por ahí también Cajita. Y Valen, los chicos del Team 4, quienes están vestidos de color naranja representando a los chicos de Viernes 13 en esta noche. Muy bien, este es Palen que está saludando ahí al público que está ahí del otro lado de la pantalla, expectante de esta partida. Muy bien, este es Peligro, Zeus, Leiva y Erwin, los chicos del Team 5, quienes representan a Vencer o Morir en esta noche. Muy bien. Seguimos con todo con los chicos del Team 6. Está ahí conformado por Narco, Agus y Bruno. Muy bien, el Team 6 que representa a los chicos de Viernes 13. Vamos junto a los chicos del Team 7. Stone, Sasuke. Se escapó de la aldea oculta entre las hojas. Sasuke está aquí jugando Free Fire. Muy bien, vamos a ver John Witch. John Witch también participando en esta noche. Lo tenemos a Toro. Federico desde Uruguay dice: en serio, mi gran amigo, un saludo tremendo aquí desde la distancia, desde Asunción, Paraguay, para vos, mi gran amigo Federico, que nos está viendo desde Uruguay. Gracias por estar ahí del otro lado apoyando con toda la buena onda. Muy bien, lo tenemos a Marito. Quien lo acompaña a Marito es Bruno. Este es Rizer.
A ver, vamos, Franz Paisa, dice Federico, ¿eh? Qué grande Federico. Vamos a verlo a Franz. ¿Dónde está Franz, Martín? Buscame a Franz. A ver, no lo encuentro. Diosito, el que está por aquí, ¿eh? Diosito, Rizer, Bruno, los chicos del Team 8 que representan a los chicos de Viernes 13 también. Aquí en este enfrentamiento tenemos 31 jugadores. 31 jugadores tenemos, ¿eh? Sí, he visto que los chicos de Viernes 13 tienen un jugador menos. No sé por qué. O a lo mejor no se cambió de ropa. Muy bien, este es zurdo. Muy bien, con todo también es Pau. ¿O cómo es, Martín? Spawn. Ahí está. Muy bien, Emma. También llegaron en esa posición. Acompañado de Nando, tenemos ya marcado primera zona. Está habilitado la matanza entre estos dos equipos, quienes están midiendo hoy en vivo y en directo aquí a través del canal. Ah, me dijo que juega la próxima. Dice, ya está Federico, los chicos de Bombero versus el Team NSA van a ser los próximos equipos quienes van a estar ingresando al campo de batalla a medir habilidades aquí a través del canal. Muy bien, señoras y señores, gracias Federico por estar ahí. Qué grande. Muy bien, vamos a ver a Dillon, a Ben y Licar, los chicos de Viernes 13. ¿Cómo, Martín? Muy bien, gracias. Vamos a ver cómo va esto. Faltan 30 segundos para que la zona empiece a restringirse. Primera zona que se va a estar restringiendo, Hasta el momento tuvimos a las rápidas, Antes de que cierre toda la primera zona, full rush, los chicos se van ahí, atropellan y biririm bararán, bim bam bum. Muy bien, lo tenemos aquí a Ben. Toda la zona que tuvimos hoy fueron así, Nada de zona, nada de esperar, directo, con el primer momento que encuentran, directo full rush, Muy bien, vamos a ver la misma cosa lo estamos teniendo ahora mismo entre los chicos de Vencer o Morir, los chicos del Viernes 13. Muy bien, dejen su like los perros por el torneo, dice Freddy Núñez. Ahí está Freddy Núñez, así es, señoras y señores, mañana tenemos un torneo en vivo y en directo a partir de las 18 horas, que va a estar patrocinado por el amigo Chuck, Game Shop, recargas. Ahí está, él va a estar donando los premios para las dos salas que se van a estar jugando aquí en vivo a través del canal. Así que no se lo pierdan, mañana 18 horas, hora paraguaya. Así es. Muy bien, seguimos con todo. Para contactos con el amigo Orca, ya vimos, con el amigo Chuck, Game Shop. Ahí está en la descripción del video. No es la costumbre. A ver, lo tenemos a... ¿Cómo es? Este es el Poro, Ande Poro, conformando el Team 2 del equipo de Viernes 13. Muy bien, vamos a ver a Zurdo. Aguante escuadrón, dice Chuck Martín Díaz. ¿Cómo andamos, mi gran amigo Chuck? Justamente estaba diciendo ahí que en la descripción del video podemos encontrar tu número para poder realizar contigo las recargas, 100% confiable. Y mañana, el día de mañana, 18 horas, estará donando dos premios para las dos salas que se van a estar jugando 18 horas. Así es, el amigo Chuck, Game Shop, recargas 100% confiable, Yo siempre recargo con él. A ver, lo tenemos ya, Ben haciendo daño con esa Scar. Vamos a ver, Lical también. ¿Cuál es el premio? Soy de Uruguay y me gustaría jugar, 320 diamantes son por sala, Muy bien, vamos a ver a Dillon. Dillon equipado con esa XM8. Lo tenemos a Poro también en pleno enfrentamiento ya los chicos de Viernes 13 que se están enfrentando a Vencer o Morir. Muy bien, Jiménez es el que está aquí, mi gran amigo Chuck, no te hubieras molestado, muchas gracias por ese 5000, qué grande el amigo Chuck, no te hubiese molestado, suficiente ya con darles premio a los suscriptores que van a estar desparramando talento, Muy bien, un placer tenerte aquí en el directo, mi cuate, Muy bien, patrocinador también del clan Escuadrón Paraguay, el amigo Chuck Game Shop. Muy bien, 100% confiable para las recargas. Así es, mi cuate, Muy bien, seguimos con todo. Quedan 31 jugadores aquí en este encuentro. A ver, Isidro Román, ¿cómo estás, Isidro? ¿Podrías jugar algún torneo? Dice el TM08, claro que sí. Vamos a ver al 3-3, me dice acá el amigo Martín. Es Nacho, el que está haciendo daño con esa Scar.
No, 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 Nacho, te queremos ver disparar, no bailar. A ver. Tenemos ya pleno enfrentamiento, todavía no está restringiendo toda la primera zona, pero estos chicos no quieren esperar y se están intercambiando cariño ya aquí en este sector, en el amado sector PIC. Ahí está, muchos aman este lugar, también muchos lo detestan. Muy bien, este zurdo que quedó ahí muy parado para mi gusto. Ahí creo que se fue, ahí está, recuperó con todo zurdo. Ahí está, lo tenemos al amigo Poro. Poro también tratando de bordear en ese sector, el integrante de Viernes 13. Donde me noto, dice, mañana 18 horas voy a estar pasando ID de contraseña. También ahí en el canal también tengo un sorteo rápido, dice el título. Ahí tengo en el link, tengo la descripción para entrar en el grupo de WhatsApp. Muy bien, ¿quién? El Team 4 fue la primera baja, me dice el que convirtió, ¿verdad? El jefe el que convierte la primera baja. Así es, también así valen. Los chicos de Viernes 13 son los que están ganando ventaja numérica con la cantidad de kills convertidas. Muy bien, vamos a verlo a peligro. Dillon también es el que se convierte en la kill. Los chicos del Team 6 también que sufrieron una baja. Muy bien, vamos a ver cómo va esto. Quedan 28 jugadores a este encuentro. A ver, lo tenemos a Erwin llegando en esa posición peligro. Zeus, el Leiva es el que está en el piso en serios problemas. Ya rápidamente Zeus viene y le da sus conocimientos en cuanto a enfermería y la recupera. Muy bien. Seguimos, este es Toro. Toro que está ahí muy rodeado. A ver, lo van a llevar a Toro. Es Endrito, lo dice, Muy bien, no se quiere rendir, decir retroceder. Coloca oportunamente esa pared, pero no es suficiente. Lo tumban y lo confirma rápidamente Lical. Muy bien. Quedan 27 jugadores. A ver, lo tenemos a Marito en este sector. Bruno también tiene a su compañero ahí en el piso, no lo puede revivir. Los chicos de Viernes 13 son los que están en pantalla. Y también así, los chicos de Vencer o Morir, este es Stone, acompañado por Sasuke. 27 jugadores. Cajita se fue. Ahí está, recuperó. ¿El team cuánto? El team 6, me dice acá el amigo Martín. Vamos a ver. Narco, Agus, Bruno. Los chicos de Vencer o Morir son los que están aguantando en esa posición. A ver, ejerciendo presión desde el otro lado los chicos de Vencer o Morir, Peligro y Zeus. Ahí está Zeus, entonces, convirtiéndose bastante daño. A ver, comenta el chat, dice, a ver. Pásame tu Instagram para hablar, dice MP40. Muy bien, ahí en la descripción del video está el Instagram, mi cuate. Así es, MP40. ¿Podría jugar Soy del Guay? Claro que sí, Federico, claro que sí. Están bienvenidos todos. El torneo que va a estar, o sea que sí, 2 salas van a estar siendo patrocinados por el amigo Chuck Game Shop a recargas. Ahí está el amigo que está con toda la buena onda, siempre apoyando el canal. También así el clan Escuadrón, mis agradecimientos infinitos para él. Si está todavía ahí mi gran amigo Chuck, gracias mi cuate, gracias. Muy bien, vamos a ver ese Poro que se cubre, es decir, retroceder. Tiene un compañero ahí que está en el piso, quiere buscar otro ángulo de disparo. Ahí está reuniendo fuerzas y uniendo potencia de fuego con sus compañeros. Lo está levantando a Dillon en Lical. A ver, deciden retroceder, buscar otro ángulo de disparo los chicos de Viernes 13. Por su parte, los chicos de Vencer o Morir tienen ventaja de altura. A ver, haciendo daño con todo de este sector, Nacho. Vamos a ver cómo termina esto y quién avanza a la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. ¿A qué? Salud, Martín. A ver, Erwin lo tenemos en pantalla. Erwin equipado con ese MP40, llegando también en esa posición Leiva. Cuidado con el defecto, chicos, cuidado con el defecto, porque a veces le disparas a tu compañero. Está bien que le hagas 2 de 3 daños en Rubio, pero que te bajen en Rubio ya playa. 93 en la cabeza por parte de Stone. Ahí sigue avanzando con todo. A ver, Sage también que está ahí. El que se jopó de la aldea oculta entre las hojas. El de con hoja. El desertor. Está aquí jugando, desparramando talento. Muy bien, los chicos del Team 7 son los que están representando a Vencer o Morir. Quedan 21 jugadores todavía. Tenemos ya marcado la tercera zona del juego, que se restringe en 50 segundos. Vamos a ver, quedan 20. ¿Quién? El Team 7. Sasuke es el que llegaba en esa posición. Justamente lo teníamos en pantalla recién. Muy bien, acompañado de Stones. A ver, Marito es el que trata de conectar algo de daño con esa M60 desde la parte de abajo. No te agaches, mi cuate, si está ahí, no te agaches. Muy bien, el Team 2. Vamos junto al Team 2. Ven, es el último sobreviviente ahí del Team 2.
en problemas los chicos de Viernes 13. Están bajo presión de los chicos de... A ver, de vencer o morir, comentad el chat, así ya comenté, Curi. Muy bien, gracias a todos los que están del otro lado, no se olviden de ir dejando su buen like. Chicos y chicas, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más, cada día más directos, más contenido. A ver, este Chelo haciendo daño con esa AUG, Chelo. A ver, tremenda reventada ahí por parte de Chelo. Este es Jiménez también, que casi lo tumbaron, recuperándose con todo. A Warning todavía queda una escuadra entera de los chicos de Viernes 13. Ojo con eso, que todavía la pueden hacer, todavía la pueden remontar. Pero vamos a ver cómo va a terminar. Está por ese sector Sasuke, que tienen ya una kill a su favor. Leiva también así, una kill. Peligro, una kill. Valen tiene una kill. Jefa, una kill. Podés callar ese, por favor, Coque. Muy bien, Chelo es el que tiene 3 kills. Spawn. ¿O cómo era, Martín? Spawn. Henry Lake, Raza Paraguaya, muy bien, tiene 2 kills. Muy bien, señoras y señores, estamos llegando a las últimas instancias ya de este encuentro. A ver, este enfrentamiento entre los chicos de Vencer o Morir y los chicos de Viernes 13. Justamente se quedaba sin internet Ben cuando estaba por salir a zona. La Cubella para el Cuñavi. Vamos a ver, no, ya está saliendo. A ver si puede salir. No, se eliminó a Vencer. Muy bien, pero todavía queda una escuadra en el Team 4. Es el que queda representando y haciendo bastante daño. Valen los chicos de Viernes 13, que todavía siguen en pie, todavía siguen en competencia. Cajita, Jefa, Sperma y Valen son los encargados de representar a los chicos de Viernes 13 aquí en las últimas instancias del juego. Cuando quedan 15 jugadores, lo tenemos a los chicos de Vencer o Morir queriendo entrar, tomar posición dentro de zona. Es Sasuke el que está en pantalla, equipado con esa SKS, tratando de conectar algo de daño a los enemigos que están apostados ahí detrás de esa antena. Y ya va llegando Leiva, también va llegando Peligro a esa posición. Erwin, lo tumbaron a Erwin, que se asomó demasiado ya. Y ahí va llegando Leiva, vamos a ver cómo resulta esto. Lo va a levantar primero su compañero. A ver, vamos a verlo a los chicos de Viernes 13. A ver, estos son los chicos de Viernes 13. Cajita, es el que lo tumbaron a Cajita. Jefa también, que está en el piso en problemas. Sperma, que se confirma ahí la kill. Es decir, retroceder, mientras que ya le llegaron a sus compañeros por la parte de atrás. ¡Qué cabecero por parte de Sperma! Se confirma la kill, pero se lo terminaron carroñando desde un costado para que los chicos de Viernes 13 Vencer o Morir avancen hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Tremenda sala acabamos de ver, señoras y señores. Los chicos de Vencer o Morir lo lograron con 9 jugadores. Así es, para pasar a la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Zeus con 2 kills, Peligro 2 kills, Leiva 1 kill, Sasuke 1 kill. Así es, señoras y señores, para que los chicos de Vencer o Morir avancen a la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní y se adueñen de esta sala. Así es, así lo festejan los chicos de Vencer o Morir. Qué grande los chicos, Luis da Silva, ¿te gusta hacer deletrear esa letra, Gracias, mi cuate, por estar aquí, Anderson García, Happy Capé dice, tranquilo, paina, Anderson García. Muy bien, aquí sí vemos el festejo de los chicos de Vencer o Morir. Ahí está. Gracias a todos los chicos y chicas que nos están viendo desde el otro lado. No se olviden de dejar su buen like antes de retirarse. Muy bien, pero ahora mismo lo vamos a citar a los chicos del Clan Pompero Paraguay, a los chicos del Team NSA, para que ingresen al campo de batalla, para medirse entre ellos, para ver quiénes de esos dos equipos van a estar avanzando a la siguiente ronda. Muy bien, chicos y chicas. Así la están festejando los chicos de Vencer o Morir, Qué grande los chicos de Vencer o Morir, que están marcando historia aquí, en vivo y en directo a través del canal, Vamos a verlo a Chelo. Allá, qué pama, Intercambio de granadas, Ahí se convierte la kill el Chelo, para terminar y confirmar ese bullá. Esa victoria por parte de los chicos de Vencer o Morir. Muy bien, tremenda sala. No se olviden que estamos presentados por el amigo Chuck Game Shop. Recárgase.
Ahí en la descripción del video pueden encontrar el número de contacto del amigo Chuck Game Shop. Recarga 100% confiable. Martín. ¿Ya? ¿Eh? No, demasiado casi no me un mensaje que me lleva acá. Y le voy a... No sé qué pasó. Sí. Deja de grabar. Muy bien, estamos ya dentro de la última sala ya de la noche, en donde van a ser protagonistas los chicos de Pombero versus los chicos del Team NSA. Muy bien, ya saben, de mi parte buena suerte a todos y que gane el mejor. El último enfrentamiento ya de la noche. No sé por qué no me anda mi WhatsApp. No puedo escribir, Ahí está. Saluda al Team 420, dice Jesús Román. Comandamos Jesús Román, Luis da Silva. No, Luis da Silva. LP40. Bro, quiero hacer un verso, dice. Respondemos al Instagram, dice. Ya está mi cuenta, te voy a responder apenas termine el directo. Mientras tanto, presentamos a los chicos del Team NSA. Ahí está conformado por Líder, Ávila, J, Lilo, Gaby, Paisa, Enzo, Ariel, Maxi, Russo. A ver, Axel, Itaiciño y Fausto Loca, Fausto Loca nuevamente, Hoy está Fausto Loca, Ya me acuerdo de Fausto Loca, Haciéndose presente aquí Fausto Loca también. Muy bien, vamos a ver. Los chicos del Team NSA son ellos, Por el otro lado los chicos del Clan Pombero Paraguay. Ahí está conformado por Dieder, Sebas, Taburón, Carlos, Parce, Aníbal, Guisa. A ver, A86, Alemán, Alex, Antonio, Sherem, ahorita Sherem. A ver, Tem, Abel, Ismael y Baby. Son los 16 jugadores entonces que representan a los chicos del Clan Pombero Paraguay. Quiero mandar un saludo muy especial ahí al amigo Aníbal, al amigo Carlos, ahí que estuvieron jugando conmigo full clasificatoria esta mañana. Altos cracks los chicos del Clan Pombero. Un saludo y un cariño tremendo para ellos. Saludos, bro, dice Anderson García. Un saludo para vos, Anderson García, gracias por estar aquí. Sergio Brites, ¿cómo estás, Sergio Brites? Bienvenido al directo, mi cuate. Recordemos que estamos siendo presentados por el amigo Chuck Game Shop, recargas. Ahí en la descripción del video tenemos el número de contacto, A ver, saludos 41 acá del clan Exodial, apoyándote siempre, dice Pereira. Muchas gracias a los chicos de la gran familia Exodial, siempre haciendo el directo, siempre haciendo el aguante acá en el directo, Chapulín al revés, Pero gracias, amigo Pereira, un saludo a los chicos del clan Exodial. Muy bien, estamos esperando que los chicos del Team NSA terminen de ingresar a la sala para dar inicio ya a la última sala que vamos a estar transmitiendo aquí en vivo en directo a través del canal. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar ahí siempre apoyando full con toda la buena onda que los caracteriza siempre. Habrá tercera edición, dice Leandro Curtido. Creo que esta es la cuarta edición ya. Más bien va a haber quinta edición, Leandro Curtido. Seguramente que sí, Hay que ver qué dicen los organizadores. Así es, señoras y señores.
Esto va a ser un encuentro de 16 versus 16. Vamos a ver, vamos a verificar las reglas. Muy bien, las reglas para este enfrentamiento es formato 16 versus 16. Color de ropa. Vamos a ver qué es. Muy bien, están prohibidas segadoras, están prohibidas las minas, todo tipo de AW, M79, la pistola pesada. Muy bien, usar auto solo y nada más hasta marcar primera zona. Prohibido el uso de bug o el uso de hack. Está prohibida la ballesta y está prohibido el uso de garitas. Está permitido todo tipo de arma que da el juego, como BSS, plasma y granada. Se mata al marcar primera zona. Así es. Atiende las reglas. Dice muy bien, este es el último encuentro que lo van a estar jugando los chicos de Bombero Paraguay versus el Team NSA. Ya saben, de mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Muy bien, vamos a ver. Falta un solo jugador para que esto dé inicio ya rápidamente. Sin más preámbulos. ¿Qué onda, boludo? Dice Jonathan Benítez. Tranquilo, Pablo. Hoy está Jonathan Benítez, Gracias por estar aquí, Jonathan. A ver qué dice en el chat. Muy bien, ya está ya, Vamos a darle go. Sergio Brites, ¿qué tal? Dice Sergio Brites. ¿Todo bien, mi amigo Sergio Brites? ¿Todo tranquilo? Aquí pendiente ya que dé inicio a la última sala de la noche, en donde los chicos del clan Bombero Paraguay se están enfrentando a los chicos del Team NSA. Vamos a ver cómo termina esto y quién avanza a la siguiente ronda de esto que es la Liga Mbarete Guaraní. De mi parte ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. Ya saben. Ah, bueno. Ya, aguántanos, Vamos los blancos, dice Solitaire. ¿Cómo estás, Solitaire? Leandro Curtido, ¿cómo estás, Leandro Curtido? Ya jugado ya sabes. Muy bien, damos inicio entonces a la última sala de la noche. Muy bien, vestidos de color blanco. Entonces los chicos del Team NSA. Y vestidos de color negro los chicos del clan Bombero Paraguay. A ver, vamos a ver. Muy Aníbal, Aníbal, tremendo jugador. Mi cuate. ¿Dónde está el otro? Vamos a dejarle su like a todos, Ya me
Fuerza PRBJ, dice Cristian Vera. ¿Cómo estás, Cristian Vera? Bienvenido al directo, Cristian Vera. Muy bien, señoras y señores. Tenemos 32 jugadores aquí en este enfrentamiento entre los chicos del Team NSA versus los chicos del Clan Pombero Paraguay. Voy a bajarle más a la música. Ahí está un chiquitito. Ahí está Jota. Los chicos del Team NSA son estos. También los chicos de Pombero vestidos de color negro. Vamos a ver quién avanza a la siguiente ronda. 16 jugadores representando al Clan Pombero y 16 jugadores representando a NSA. Aquí está. Oye, la guía y mi cosa, Paisa. Ahí está. A este es Paisa entonces, que estaba ya hace rato ya teniendo apoyo en el chat. Un saludo tremendo para él. Muy bien, lo tenemos a Gaby también que lo acompaña. Por ahí está Carlos, el amigo Carlos también, alto crack. Ahí está, me olvidaba darle a ellos un like. Muy bien, muy bien. Aguardamos la primera zona entonces para que dé inicio a la matanza entre estos dos equipos, A ver qué dice ahí. Saludo al amigo Jorge Ferreira. Un tipazo, dice Pereira, Un saludo cordial. Entonces el amigo Jorge Ferreira, Claro que sí, El amigo Jorge Ferreira, un tipazo, Buen nardo, Un buenazo, el tipo. Y calidad con devoción. Muy bien, vamos a ver el saludo. Entonces ya está ahí para el amigo Jorge Ferreira, de parte del amigo Pereira, Ahí me estoy poniendo aquí. Pereira Ferreira, Muy bien, grande. PBRJ, dice Cristian Vera. Andamos, Cristian Vera. ¿Dónde está J? Martín. J, este es JR ocupando el Team 6. Todavía no tiene arma, Muy bien. Equipándose con todos los chicos del Clan Pombero Paraguay. Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like, chicas y chicos, si es que aún no lo hicieron. Y si quieren hacer recargas, les recomiendo Chuk Game Shop. Ahí está en la descripción del video el número de teléfono. También el amigo Chuk Game Shop va a estar poniendo 2 premios para 2 salas que se van a estar jugando en vivo y directo de aquí en vivo a través del canal de suscriptores va a ser, así que estén pendientes. Mañana a 18 horas aquí en vivo se van a estar jugando 2 salas que van a tener premios ahí, cortesía del amigo Chuk Game Shop. Muy bien, el agradecimiento entonces para el amigo Chuk. Ahí está Facto Loca. Muy bien, los chicos de NSA que están vestidos de color blanco. 50 segundos para que aparezca la primera zona. Vamos a ver cómo termina esto. Carlos es el que está en pantalla. Lo tenemos a Aníbal, Aníbal, Y está esto ahí con la 41 años en botica, me parece, y Aníbal allí, Martín, viste que me tumbaron. Y se fueron los chicos, se fueron y se encerraron, comieron la pared para levantarme. Aníbal, está esto ahí con la 41 Aníbal, Un saludo para el amigo Aníbal, Alto crack. Se quedó solo contra 7, ahí se hizo con la partida. 11 kills, o sea, reventó con esa SBD. Muy bien, vamos a ver cómo le va en esta partida. Muy bien, lo tenemos a Antonio, Alemán y J, los chicos de Pombero. Vamos a ver, tenemos primera zona ya marcada. Vamos a ver, Lucas, los chicos de NSA son los que están llegando en esta posición. A ver, está habilitado la matanza. Faustuloca es el que está en pantalla. Lauta también llegaron en esa posición. También así, y Teiciño. Muy bien. A ver, este es Alex. Los chicos de Pombero que tienen que avanzar, tienen que buscar entrar en una posición dentro de la zona, porque la zona no lo está favoreciendo. Vamos a ver cómo va esto. Lo tenemos en pantalla líder, conformando el Team 1, representando a los chicos del Team NSA. También así J, F4 y Lilo, los chicos del Team 1 que representan a NSA.
A ver, Viera. A ver, grande Pebereo, saludos a Roque de Carayao, dice, saludos a Roque entonces de Carayao. Ahí cerca, hasta el camino a Coronel Oviedo, la ciudad de Carayao. Claro que sí, mi cuate, gracias por estar aquí, Cristian Vera. También así, Piera, ¿qué tal, campeón? Un saludo desde Choré, departamento de San. Choregó, departamento de Concepción. ¿Allá, Martín? ¿Dónde ahí? ¿Cómo andamos, No, Cristian Vera, presente, dice. Damos ahí de andar, así que yo me bien. Muy bien, vamos a ver el hilo. 32 jugadores, todavía no tenemos la primera kill de la noche. O sea, ya, City. Departamento de San Pedro, sobre el departamento de San Pedro. Pues bajámoslo, vamos a ver, señoras y señores. Tabirón, lo vemos a Tabirón representando a Bombero Paraguay. Vaya Pucuyo y la ya. Así es, mira, departamento de San Pedro. Así que un saludo y un cariño tremendo a todos los chicos que nos ven desde el departamento de San Pedro. Muy bien, lo tenemos en pantalla Ávila que representa a los chicos del Team NSA. Lo tenemos también por ahí al líder. Vamos a ver uniendo ya potencia de fuego los chicos del Team NSA, también así los chicos de Bombero. A ver, bordeando en esa posición también Carlos. Vamos a verlo a Gaby, Paisa, Enzo y Ariel, los chicos del Team 3, también que se van reuniendo junto a sus compañeros. Falta, ¿qué faltan? Está restringiendo ya lo que es la primera zona del juego. Última sala que estamos transmitiendo hoy en vivo a través del canal. Luego estaríamos volviendo mañana a 19 horas. No, ¿qué digo? Mañana a 18 horas para el torneo de las salas con premios, así es. Viera, tendría que, que te puedo facilitar el número de los decanos para que te comuniques con ellos para la prueba, No sé cómo va a ser ahora mismo porque hay muchos en la sala de espera que están queriendo ingresar al escuadrón paraguayo. Muy bien, vamos a ver, los chicos del Team NSA son los que están aquí subiendo ese peligroso desnivel. Este es Baby. El Baby que está acompañado de Ismael, Abel y Tem. Los chicos del Team 8 representando a los chicos de Bombero. Muy bien, Fauto Loca, Lauta y Tociño, los chicos del Team 7. Vamos a ver qué mejora. Este Tociño es el que se va a mejorar su chaleco ahí al 3. Muy bien, señoras y señores. Alemán. Ahorita Alemán, Lo tenemos a Toby también, Axel, Russo y Maxi. Los chicos del Team NSA que están toditos juntos. Ya uniendo potencia de juego, tomando cobertura. También así, este es Aníbal, liderando ahí la escuadra. Aníbal. Vamos a verlo a Parce también ahí avanzando en ese sector. Nos faltan 3 likes para los 60, Nos falta casi nada. 3 likes. Muy bien, este es Enzo. Vamos a ver qué equipo avanza a la siguiente ronda de la Liga en Barete Guaraní. Recordemos, estamos patrocinados por el amigo Chuk Game Shop. Así es. A ver, lo tenemos a Lilo, J, Ávila y líder. Taburón también que va llegando en ese sector. MC Axel. Conformando el Team 5, representando a los chicos de NSA. Por su parte, este es A86 del clan Bombero. Muy bien, llegando con todo en esa posición los chicos del clan Bombero que ya tienen también unido potencia de fuego. Vamos a ver cómo ahí ya se tienen que tener frente a frente. En cualquier momento van a estar abriendo fuego los chicos. Lo tenemos en pantalla Gaby. Ya está, ya viera, escríbeme en el Instagram y te paso. Ahí en la descripción del video vas a estar encontrando mi Instagram, Falta un like, que es grande, los chicos. Ven de calidad, mis agradecimientos infinitos para ustedes. Muy bien, cuando tenemos marcado la segunda zona ya dentro del juego. Para el efecto quedan 1 minuto 20 para que empiece a restringirse. Este es Dieder, un líder que representa a los chicos del clan Bombero Paraguay. Muy bien, vamos a ver si
Aníbal y Carlos me avisan después para la clasificatoria. A ver si terminan el trabajo y me terminan la carrera. Ah, no, mentira. Vamos a ver, Lucas. Y Tem. A ver. 55 jugadores. Partida bugada en por esa heroico. Esa lluvia. Gente huesa. Dai por bugada. Muy bien, tenemos 32 jugadores todavía. Estamos teniendo intacto el marcador del juego. Vamos a ver. Este es J, el que está en pantalla, representando a los chicos de NSA. Este es hasta el momento el enfrentamiento más calmado que estamos teniendo. La están haciendo con cabeza, con estrategia. Las otras 3 partidas anteriores que tuvimos fue full rush de una cuando marcó, que cuando marcó primera zona ya se fulminaron todos. Pero ellos la están haciendo con estrategia, con cabeza. No se están encontrando en este momento. Tenemos 2 minutos de retraso en el directo por las dudas. Así que, señoras y señores, hay que ver qué equipo es el que avanza a la siguiente ronda. En pantalla tenemos a Antonio. También hacía J. Fue el like número 60, dice Damián Contreras. Qué grande mi amigo Damián Contreras, ¿eh? ¿Cómo andamos? Mi gran amigo Damián Contreras, ¿eh? Gran veterano también acá del canal. Creo que fue el suscriptor número 100 por ahí, el amigo Damián Contreras, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Siempre apoyando con toda la buena onda el amigo Damián. Muy bien, vamos a ver. Se llegó ya a los 61 likes, ¿eh? Qué grandes los chicos, ¿eh? De calidad, o sea. Muy bien, lo tenemos a Fausto Loca, ese Danger, ¿eh? Nos tiene miedo el Danger, Fausto Loca, ¿eh? A ver cómo va. Se está restringiendo ya a la segunda zona del juego. En pantalla está Lauta. Yo le acarreo a Carlos y Aníbal, dice Chuco. Ah, Chuco, no, Chuco. Hija de mil, Chuco, me está olvidando de vos, Alto crack el amigo Chuco, Después entró en las otras partidas. Lástima que no pude quitar más ese scream que el logo, Alto crack también el amigo Chuco. Un saludo cordial para vos, amigo, y gracias por estar aquí apoyando el directo, Muy bien, 32 jugadores. Tenemos aquí el Jeter, es el que está en pantalla. Este es Aníbal. A ver, acompañado de Parce a 86 y Giza. Vamos a ver cómo indica la próxima zona. A ver. Ahí está, tenemos marcado, ojo que tenemos la primera kill. La primera kill es cortesía de este señor, el señor Aníbal, que está llegando con todo ahí, con su escuadra full rush. Lo tenemos a J también. Vamos a ver a quién le vemos, Martín. El Team 7 es el que está sufriendo 3 bajas, ya sufrieron los chicos del Team 7. Ojo, Lauta quedó solo ahí para defenderse, llegando en esa posición los chicos de Bomberos que llegaron con todo, arrasando en esa posición. Vamos a ver, Lauta que está siendo muy presionado por parte del enemigo, se decide cubrirse y retroceder usando el señalador, retrocediendo junto a sus compañeros. Está presionado ahí por J, Antonio, Alex y Alemán. El Team 4 es Parce. Ahí está 4-3 Giza, con esa M60 de velocidad de disparo haciendo bastante daño a Giza. Ahí está conformando a 86 también el equipo. Lo tumbaron a Parce. En problemas está Parce, ya lo van a terminar de confirmar. A ver, era Lauta el que se convertía a la kill. El último del 7. Ahí está Lauta. Ah, ya lo terminaron llevando a Lauta justo cuando lo iba a explotar, Ya te escribí, dice Viera. Gracias, Viera, Qué grande. Muy bien. Seguimos con todo. Antonio, Alex, Alemán, el ruso. A ver, lo tenemos con todos los chicos del Team NSA. Aguantando posición en ese sector. Gaby, tratando de conectar el daño también ahí. Paisa. AK 47 de velocidad para el amigo Paisa, Muy bien, chicos y chicas, ¿no? Y tipo, si damos like. Muy bien, este es Ariel. Ariel también defendiéndose con todo, colocando oportunamente esa pared para poder cubrirse. Enzo con esa M14. A ver, tratando de flanquear al enemigo también así. Paisa y Gaby. Quedan 26 jugadores a este encuentro. Última sala ya de la noche, señoras y señores, ¿Quién? El 2-2. Vamos junto a Sebas. Muy bien. Sebas. A ver, buscando el punto rojo con ese defecto.
Lo tenemos a Carlos también. Carlos que está equipado con Scar y la Spaz 12. Muy bien, lo tenemos a Ariel de los chicos del Team NSA que todavía siguen ahí batallando con todo. Ahí está la Gaby llegando en la posición. Tienen zona los chicos de NSA. Quedan 26 jugadores y miren esa pequeña zona que queda. 30 segundos quedan para que empiece a restringir. Por su parte los chicos del Team 3 que tienen que avanzar. No. Solamente Spiza y Ensol que están ahí fuera de zona. Y tienen 20 segundos para ir avanzando ya rápidamente a esa zona segura. Maxi que aprovecha ahí haciendo bastante daño. Así es, señoras y señores. Los chicos de NSA también ejerciendo presión ahí sobre los chicos del clan bombero. Vamos a ver cómo termina esto. Aníbal es el que se está defendiendo aquí. BSS en mano y la escopeta de 2 tiros para castigar al enemigo. Vamos a ver cómo la resuelven. Maxi, el ruso, ¿a qué? Va a ser MC Axel, Aleva y Pama. Qué reventada de cabeza ahí por parte de Axel. 136 en la cabeza ahí. Cortesía del amigo MC Axel. Lo tenemos a Toby, ojo que ahí sí se convierte la kill. El amigo Axel. Lo tenemos a Aníbal también tratando de conectar algo de daño con esa BSS. Vamos chicos, vamos a ver quién avanza a la siguiente ronda. Si los chicos del Team NSA o los chicos del clan bombero. Ojo, casi lo tumbaron a Ariel. Tuvo que hacer una evasión. A ver, ¿qué pasó? El 4-3 es el que está metiendo presión. ¿Quién es? Giza. Giza también es el que estaba jugando con nosotros hace rato, creo, no me acuerdo bien. Vamos a ver cómo va esto. Quedan 21 jugadores a este encuentro. Aníbal es el que está en pantalla. ¡Oh, no! Nina Boreatiza. A ver. ¡Qué loco, Mary Jane! Vamos a ver si recuperamos rápidamente. O sea, qué plaga. ¿Qué jugador queda, Martín? Eso Cani Yucati. Aníbal y Yucati. Qué loco, o sea. Llegó el lechero, Joker. Fiorella, ¿cómo estamos? Vamos, bombero, dice Ismael, dice Fiorella. Dale, vamos reconectando rápido, o sea. Dale, o sea. Bellú. ¿Por qué me haces esto, Garena? ¿Quién? A ver, tenemos ya victoria, me dice acá Martín. Ahí está, 13 jugadores vivos nomás ya tenemos. Y es victoria para los chicos del clan Bombero Paraguay. Que pucha, o sea, nos quitó el juego para que retornar. Y nos encontramos ya con la victoria de los chicos del clan Bombero. Muy bien, 13 jugadores. Para que los chicos del clan Bombero Paraguay avancen a la siguiente ronda de esto que es la Liga Bareté Guaraní. Muy bien, ahí Aníbal con 2 kills, Giza con 2 kills, Alex, J, Ismael. Ahí está Ismael, es el encargado de la selfie. Ahí está, espero que me etiqueten en el Instagram. Muy bien, victoria entonces por parte de los chicos del clan Popero, quienes sufrieron solamente 3 bajas en este encuentro. Es tremendo los chicos del clan Popero Paraguay. Oscar Allen, ¿cómo andamos? Muy bien, así la festejan los chicos del clan Pombero, quienes se adueñaron de esta sala y siguen en pie aquí en esto que es la Liga en Bareté Guaraní. Tremenda sala que acabamos de ver. A ver. Muy bien, victoria entonces por parte de los chicos del clan Bombero Paraguay. Y avanzan a la siguiente ronda de la Liga en Bareté Guaraní. Muy bien, de mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos vemos el día de mañana a 18 horas en el torneo que va a ser 2 salas. O sea que no es torneo, van a ser 2 salas. Una sala que va a tener un premio y la otra sala otro premio. Cortesía del amigo Chuck Game Shop, ahí está en la descripción del video, van a poder encontrar su número de teléfono. Muy bien, de mi parte esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.